Bueno, los temas que vienen en danza, los más importantes de la jornada, lo veníamos hablando largamente, el tema de la inflación, las reuniones que en la semana mantuvo el gobierno y el gobierno de Alberto Fernández, que sigue apostando al camino del diálogo en la resolución de varios conflictos graves que atraviesa la Argentina. Uno puede preguntarse, y lo hemos planteado ya en varias oportunidades, ¿hasta qué momento el diálogo, el llamado a la reflexión? Todos esperamos que en una sociedad madura esta sea la salida, ¿no? El diálogo, sentarse en una mesa, acordar medidas para el bien común, bueno, puedan esperar resultados, ¿no? ¿Cuánto tiempo es recomendable esperar esos resultados que provienen de buenas voluntades, de supuestas buenas voluntades? En Argentina hay quienes tienen tiempo para esperar también, pero hace rato que hay argentinos y argentinas que ya no tienen tiempo. Y yo no me estoy refiriendo a una cuestión de voluntad. Me estoy refiriendo a una cuestión de oportunidades. Oportunidad de comer, oportunidad de tener un techo, oportunidad de tener un trabajo. En las diferentes reuniones de esta semana, con empresarios, formadores de precios, con la mesa de enlace, por supuesto también con los trabajadores. Los trabajadores llegaron con una buena noticia, que es esta modificación que se viene en el Congreso al impuesto a las ganancias, que va a dejar a muchos trabajadores y trabajadoras afuera de ese tributo. La inflación de enero arrojó un 4%. En todas estas reuniones decía, la salida es dialoguista, ¿no? La inflación arroja 4%, alimentos 4,8%, más arriba en las carnes, telecomunicaciones 15%. Ningún sector se hace cargo de la inflación. Todavía no encontramos quien diga, hey, sí, puede que yo me haya excedido. Nadie reconoce estar teniendo ganancias extraordinarias en plena crisis, ni estar especulando, mucho menos. Pero los precios no dejan de aumentar. Qué interesante lo que dijo Juan Pablo Costa. Dijo, si la carne no hubiera aumentado tanto y si las telecomunicaciones hubieran respetado el 5%, la inflación no era del 4%, era del 3% en enero. Las telecomunicaciones son el ejemplo más claro de cómo impactan estos abusos en la inflación. El gobierno le autorizó a las telcos un 5% y algunas aumentaron más del 20%. Clarín a la cabeza. Resisten, además, que las telecomunicaciones sean un servicio esencial, es decir, preponderan los negocios por sobre el derecho que puede tener cualquier ciudadano o ciudadana a conectarse. Después de haber entrado en el negocio de la telefonía celular y de haberse consolidado como uno de los grupos más grandes, ya no del país, uno de los grupos más grandes de la región, pretenden seguir incumpliendo las reglas. Porque después de todo, incumplir las reglas, para ellos no tiene consecuencias negativas, y me parece que ahí está la cuestión, todo lo contrario. Incumplir las leyes e incumplir las reglas, a ellos les ha dado resultados positivos. Esto no es algo que le ocurra a cualquier argentino, ¿eh? Estamos hablando de claras excepciones. Entonces, de determinados actores no es posible esperar voluntarismo. Ya lo aprendimos con la historia. ¿Se puede esperar que sean buenos y que no sigan subiendo los precios? ¿Hasta cuándo? La noticia de que la causa por espionaje macrista pasa a la órbita de Comodoro Pi, como esperaban Gustavo Arribas, Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, y en definitiva los involucrados en ese andamiaje ilegal de espionaje que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri, quizás no generó tanta sorpresa. Y uno de los dos temas, porque me parece que son dos temas que están sobre el tapete, que son escandalosos y cuyas salidas que se proponen tienen el mismo estilo, ¿no? Esto de apelar a la buena voluntad. Casi que hemos naturalizado, cuando se trata de Mauricio Macri, cuando se trata de determinados poderes, cuando se trata de determinados apellidos, que la justicia encuentra obstáculos, es lenta, se traba, se pierde. Y además es Vox Populi, y tenemos perfectamente asumido, que las cárceles en Argentina están llenas de pobres. Pero esta vez la noticia es un poco más fuerte. No es solamente que la causa se va para Comodoro Pi como pretenden los investigados. La causa de espionaje al Instituto Patria, referentes políticos, allí estaban todos, desde opositores hasta oficialistas, y el espionaje penitenciario, conocido como la causa de los Super Mario Bros., puede quedar en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene vínculos previos con la AFI, por reuniones que mantuvo previo a ser designada por Mauricio Macri, y sobre todo en manos del fiscal Stornelli. La verdad que
Es tragicómico. Tenemos que explicar quién es Stornelli. Bueno, procesado por asociación ilícita en otra causa de espionaje ilegal, que tiene vínculos con lo que podría tocarle investigar. Es una tomada de pelos mayúscula y la verdad que sí, sería bochornoso que esto ocurra y que solamente encuentren meros relatores en el resto de los poderes y en la opinión pública. Digo, ¿pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada? ¿De verdad esto puede ocurrir? ¿Puede pasar cualquier cosa en la justicia argentina? ¿Stornelli podría investigarse a sí mismo y a su hijo, que supuestamente trabajó como espía durante la gestión de Gustavo Arribas? Realmente cualquiera de nosotros puede sentirse un perejil. Digo, vos que rendís cuenta ante quien tengas que rendir cuenta por cualquier cuestión, por cualquier infracción mínima, y sí, te sentís un perejil. Digo un perejil porque es el término más radial que se me ocurre, pero estoy pensando en otros. Cuando ves que esto puede ocurrir y que hay sectores para los que las leyes no son las que rigen para el resto, ¿no? Stornelli, recordemos, está sindicado como socio de D'Alessio. Ex-Stornelli, le dicen. Es el apodo que se ganó luego de la denuncia del empresario Pedro Echévez. Sí, no la lees todos los días no te martillan con esto. Por ahí se te olvida. Lo denunció Pedro Echévez, a quien el falso abogado le pidió dinero a cambio de no ser implicado en la causa de los cuadernos. Echévez documentó todo antes de hacer la denuncia, incluso documentó una reunión con Stornelli en Pinamar. D'Alessio le pedía plata para darle a Stornelli para dejarlo afuera de la causa de los cuadernos. Es decir, espiaban, extorsionaban, armaban causas, pero siguen todos impunes, excepto D'Alessio. Porque claro, sería demasiado, ¿no?, que D'Alessio esté libre. Y aparte, déjame pensar, sería peligroso que D'Alessio agarre un micrófono y prenda el ventilador. ¿Qué podría contar D'Alessio públicamente si estuviera enojado? La sola posibilidad de que esto suceda, de que Stornelli quede en esta causa, más allá de que próximamente se pueden abrir otros escenarios ante las apelaciones que se presenten, la defensa de la vicepresidenta, por supuesto, ya se presentó en contra de esta medida, o que ante un arrebato de dignidad, supongamos que Stornelli tiene dignidad y la jueza también, se excusen, pero el solo hecho de que exista la oportunidad de que así sea, la verdad que es un cachetazo a las expectativas que puede tener cualquiera de nosotros de que Argentina sea un país más justo, un país más equitativo. Y en la misma semana, la Corte Suprema ratificó una condena contra Milagro Sala que la verdad es una paparruchada cuando la lees. Léela, de verdad, léela, no te quedes con el título. Es una condena por supuestas amenazas a policías en Jujuy. ¿Cuál es la prueba? Un acta redactada por la policía de Jujuy. ¿Sí? La persecución política en Argentina existe y es la contracara de la impunidad de la que goza Stornelli, Macri, Carrió y tantos otros que podríamos estar largamente enumerando. El presidente Alberto Fernández dijo hace algunos días que la oposición tiene una justicia que le responde, es decir, hace un diagnóstico claro y crítico de lo que ocurre. Y como hombre de leyes lo comprende perfectamente, pero como presidente considera que la justicia tiene que darse cuenta sola de que está funcionando mal y corregirse. El comportamiento de determinado sector de la justicia, porque no es toda la justicia, no es toda la justicia, es un sector de la justicia, la verdad que no es una novedad en Argentina y no hemos visto autocrítica ni correcciones. En todo caso, se las han marcado a las críticas, no autocríticas, y a las correcciones. Por el contrario, lo que vemos es que la impunidad con la que blindan a determinados sectores y persiguen a otros es cada vez mayor y se ajusta a una práctica que no solamente se da en Argentina. No tenemos más que mirar a Brasil. Esta semana en Brasil un ex jefe del ejército terminó admitiendo cómo presionaban a la justicia en el año 2018 para que Lula no saliera en libertad, que era el favorito para las presidenciales, y ese año ganó Bolsonaro. No es tan diferente, ojo, son los mismos mecanismos, ¿eh? La sensación que persiste desde hace un año es que va a hacer falta algo más o mucho más que buenas intenciones y palabras políticamente correctas para revertir tanta inequidad, para que millones de compatriotas que hoy están en la pobreza vuelvan a reinsertarse, para que Argentina tenga una justicia creíble, para que millones puedan comer sin restricciones lo que se produce en nuestro país. Y sobre todo,
hará falta mucho más que buenas intenciones y diálogo con los sectores de poder para asegurarse que este año y que en el año de las elecciones presidenciales no vuelva a ganar la derecha, no vuelva a imponerse en la Argentina el neoliberalismo.